Este es un breve comentario del Ministerio Virtual Agencia Nacional de Salvación sobre dos temas que me parece son los más relevantes del Evangelio. Ellos son la persona del Señor Jesucristo y la Biblia. Y creo que es importante porque de esto depende la salvación de nuestra alma. Y esto es un tema sumamente relevante, es un tema trascendental, porque es la razón misma de la aparición en la historia del Señor Jesucristo. Sabemos que estaba profetizado por varios profetas, entre ellos Isaías, y leemos ahora, por ejemplo, en el capítulo 53 del libro de Isaías, cómo aparece toda la crucifixión del Mesías siglos antes de la venida de Jesucristo. Recordemos, por ejemplo, el pasaje que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Y otro de los pasajes mesiánicos que deben ser atendidos, que deben ser creídos, deben ser analizados, estudiados, es en el libro de Isaías también, en el capítulo 6, cuando se habla de un niño, que dice la Escritura: porque niño nos es nacido y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, al Mesías, que en el momento de la profecía no había nacido, solamente se estaba profetizando que nacería, se le están dando títulos que realmente solo Dios puede ostentar, como son Dios fuerte y Padre eterno. La importancia de la Biblia sabemos desde el siglo I, y realmente para el pueblo judío desde 1500 años atrás ha sido una importancia capital, una importancia suprema. Estamos hablando de la Biblia, que es un compendio de libros, más o menos 40 autores, 66 libros que realmente comprenden uno solo, y que a pesar de haber sido escritos en diferentes épocas, tenemos una línea que solamente sobrenaturalmente podía llevarse, una línea de temática. Claro, la temática fundamental es Dios, pero también la temática de la Escritura es Jesucristo. Y este documento, esta Biblia, este libro, sabemos que es, si no el más vendido, sí el que ha tenido más traducciones. Estaba leyendo que hay unas 450 traducciones de la Biblia a 450 idiomas o lenguas, y hay unas 2000 traducciones de fragmentos o de la Biblia, de una parte de la Biblia, digamos del Nuevo Testamento o solo del Antiguo Testamento. Son unas 2000 traducciones. Aparte de eso, hay más o menos unas 80 o más ediciones solamente en español de la Biblia. Y es que definitivamente nosotros sabemos que la misma Escritura dice que la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír la palabra de Dios. Y este oír es tan importante que incluso el hecho de oír genera una habilidad o una facultad en nosotros, no física sino espiritual, de oír la voz de Dios. Por ejemplo, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, aquellos a quienes Dios llama, los llama a través de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios, por Dios Espíritu, y esa inspiración es la que le da la categoría no solo de ser la verdad genuina, sino la de un mensaje que va directamente de Dios a su creación más importante, al hombre. Esta
esta revelación que tenemos en la Escritura realmente es un tesoro que no se puede comparar con ningún tesoro material, con joyas, con dinero, con bienes, porque es un tesoro tan valioso que definitivamente no debemos despreciarlo, no debemos desestimarlo y mucho menos rechazarlo. Sin embargo, sabemos que el pueblo de Israel, cuando surge Cristo en la historia, como nace de una mujer sencilla, de María, que sabemos que por un milagro fue del Espíritu Santo, fue engendrado en ella Jesús, y él como bebé normal, natural, como un hombre aparentemente común y corriente, crece y se vuelve hombre y comienza a trabajar con su padre terrenal, con José, aprendiendo el oficio de él y convirtiéndose en un artesano. Pero lo impactante es que en determinado momento de su vida, como a los 30 años, él comienza su ministerio terrenal y se revela, se manifiesta, se declara como el Hijo de Dios, como el Mesías, y por supuesto muchos lo creyeron y lo siguieron, sobre todo los 12 apóstoles, que sabemos que fueron elegidos por Jesús después de su periodo de 40 días de ayuno, y ellos reconocieron la divinidad de Jesús. Recordemos que hay una transfiguración de la que habla el Evangelio, en la que Pedro, Juan y Santiago suben con Jesús al monte, y por eso le llaman el monte de la transfiguración, porque Jesús se transfigura y se ve o se muestra ante ellos divino. Y por supuesto solo ellos tres tuvieron esa experiencia, pero luego de la crucifixión los cristianos creemos firmemente en esa resurrección en la que no creían ni los esenios, ni dentro del Sanedrín mismo estaban repartidos, sabemos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Entonces, desde la época de Cristo ha habido incredulidad, y desde la época de Cristo sabemos el Imperio Romano había absorbido la cultura griega, entre ellas la filosofía, había aceptado la filosofía, que sabemos que realmente es la madre de las ciencias, ¿verdad? Todas las ciencias surgen de la filosofía. Y aunque en la época de Jesús la tecnología, por supuesto, no había surgido, la ciencia estaba incipiente, las máquinas, si había, eran máquinas construidas con madera y con hierro, con metales básicos, porque, por ejemplo, el órgano, que es un instrumento muy antiguo, ya existía en la época de Jesús, ¿verdad? A esa altura del Imperio Romano. Pero el punto es que la Escritura nos habla específicamente de la vida, de la obra, de la resurrección y luego la glorificación de Jesús. Y como consecuencia de esta obra tan impactante, tan a la vez tan humana, pero el encuentro de Dios hombre con una sociedad pecaminosa como la que existe actualmente, solo que actualmente es una sociedad pecaminosa muy sofisticada, ¿verdad? Pero de todas formas es la misma sociedad pecaminosa. También, así como en esta sociedad actual hay personas con principios morales, personas con ética, personas rectas, personas justas, también lo había en la época de Jesús. Pero recordemos que uno de los grandes conflictos que tuvo Jesús con los fariseos y con los líderes religiosos judíos fue el hecho de revelarse él como el Hijo de Dios, tanto que en una ocasión recordemos que
Jesús pregunta, ¿por cuál de los pecados me quieren apedrear? Y ellos le responden, por los milagros no queremos apedrearte, sino por la blasfemia que tú te haces Dios a ti mismo. Y recordemos que entonces Jesús utiliza uno de los salmos, el Salmo 82, para responderles y decirles que David había escrito como 1000 años atrás, en el Salmo 82, vosotros, hijos del Altísimo, vosotros dioses sois, pero como hombres moriréis. Entonces, en cierta forma, aunque ese no es el punto, Jesús estaba demostrando que en el momento en el que Dios decide crear al hombre, pero sobre todo decide hacerlo a su imagen, conforme a su semejanza, le estaba dando atributos que definitivamente solo Dios tiene. De todos los animales, ninguno puede hablar como el hombre. Es decir, el loro puede repetir frases o palabras, pero ninguno puede conversar como lo hacemos los seres humanos. Hay animales, por supuesto, muy inteligentes como el delfín, pero ninguno como el ser humano. El ser humano ha sido capaz de crear la ciencia, de crear cientos o miles de objetos de los que ahora disfrutamos, como los teléfonos celulares, la computadora, de toda la tecnología, los satélites, los cohetes, de toda la tecnología de la cual disfrutamos, y de miles de artefactos y de objetos que sirven para las diferentes artesanías, las diferentes artes e incluso para las ciencias, los aparatos de medición, el microscopio, el telescopio. Son miles y miles de objetos que el hombre ha creado, pero ciertas características nos hacen semejantes a Dios y son las características morales. Realmente los animales también tienen el instinto sexual para reproducirse, pero nosotros podemos amar, podemos odiar, podemos ser indiferentes. Hay una gama tan extensa de sentimientos. Sentimos celos, sentimos angustia, podemos sentir alegría o gozo. Hay infinidad incluso de grados de alegría. Podemos sentir tristeza y hay grados de tristeza, melancolía. Todos los sentimientos que nos hacen humanos, que los animales tienen algunos, pero no todos. Y sobre todo la capacidad de pensar en Dios, la necesidad espiritual que tenemos de Dios, porque la búsqueda de Dios, que es una búsqueda del espíritu humano, se ha manifestado a través de las religiones. La razón de la existencia de las religiones es única y exclusivamente la necesidad que el hombre tiene de buscar a Dios, de conectarse con Dios. Y por eso desde el origen de la humanidad, que podríamos decir no científicamente, sino desde el punto de vista bíblico, que puede provenir de unos 9000 años atrás. Desde esos orígenes del ser humano, y los científicos, ustedes saben que ubican a los seres humanos anteriores al Homo sapiens 50.000 o 60.000 años atrás, ¿verdad? Pero el punto es que desde el origen del hombre, de las sociedades, se crearon las religiones. ¿Por qué? Porque sabemos que el término religión viene del latín relegare, que quiere decir unir con la divinidad. Entonces, el objetivo definitivamente de la religión es unir al hombre con Dios. Pero Cristo declaró categóricamente que nadie llega al Padre sino por Él. En ese momento, cuando Él lo declara, ya tenían los judíos, los hebreos, su religión, obviamente basada en la Torá y también en los pocos escritos de los profetas, aunque en la época de Jesús obviamente ya tenían también el libro de Malaquías, que fue el último profeta reconocido. Pero todos los escritos del Antiguo Testamento solo eran propiedad de los hebreos, y definitivamente ellos ya tenían su religión, sabían que ellos eran el pueblo elegido y sabían que para ellos eran las promesas del Antiguo Testamento, ¿verdad? De la Biblia hebrea. Pero Jesús, al categorizarse como el único que puede llevarnos a Dios, que puede llevarnos al Padre,
se constituyó primero solo verbalmente como un puente, pero luego, a raíz de su muerte y resurrección y de la comisión dada a los apóstoles, Él se convierte en el puente, en el único puente que puede unirnos a Dios. Y esto es cuestión de fe ahora, porque no podemos verle. Sin embargo, quisiera dejar en ustedes la inquietud del hecho de que la salvación no es solamente un conocimiento intelectual de lo que dice la Escritura. La salvación es una experiencia personal entre Dios, entre Cristo, que resucitó y que es Dios, y nosotros. Cuando nosotros reconocemos la necesidad de Dios en nuestro corazón, cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón a Cristo, pedirle a Dios perdón y pedir y aceptar ese regalo divino que es Jesucristo para la humanidad, lo hacemos porque ya ha habido una obra del Espíritu Santo, porque la Escritura dice que el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo, que fue quien inspiró toda la Escritura y fue quien comisionó a cada uno de los escritores de toda la Biblia, pero particularmente del siglo I para acá, ¿verdad? De lo que ahora es el Nuevo Testamento, se encargó de enfatizar en las páginas del Nuevo Testamento la importancia de que el tema central es Jesucristo, es la salvación que hay por fe en Jesucristo, es la conversión hacia una nueva vida. Recordemos que Jesús le habla a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Entonces Jesús le explica a Nicodemo que ese nuevo nacimiento consiste no en salir del vientre de su madre, como le dijo Nicodemo, que es imposible salir otra vez del vientre de la madre, siendo ya uno viejo. Pero Jesús le hace ver que el nuevo nacimiento consiste no en ser engendrado de carne y sangre, como lo somos todos, sino de ser engendrado del Espíritu, de ser engendrado de Dios. Entonces el nuevo nacimiento consiste en que Dios engendra un hijo dentro de una persona de carne y hueso. En este caso todos, dentro de todos nosotros que somos pecadores, que nos reconocemos pecadores, que aceptamos que, como dice la Escritura, no hay justo ni aún uno, que no somos santos porque solo Él es santo. Y aunque podamos consagrarnos a Dios, que ese es el significado de santidad, ¿verdad? Consagrarse a Dios, aunque podamos hacerlo, de todas formas nosotros fallamos, nosotros pecamos, nos equivocamos, somos falibles. El único infalible es Dios. El punto es que Jesús enseñó que es Dios el que engendra en una persona a un hijo, y por eso es que el apóstol Pablo habla de una nueva criatura. Debe haber una nueva criatura dentro de nosotros, una criatura espiritual. El apóstol lo llama el nuevo hombre, para diferenciarlo del viejo hombre. El viejo hombre es el hombre natural, el hombre que, aunque tiene espíritu, su espíritu no está en comunión con Dios. El hombre que, aunque obviamente es un alma que está dentro de este cuerpo, en ese alma no está Dios, no habita Dios. Aunque los orientales enseñen que Dios ya está en cada hombre y que solo hay que desarrollarlo o dejarlo fluir, eso no es cierto, porque la Escritura nos enseña que definitivamente Dios quiere entrar dentro del hombre, quiere morar, quiere habitar dentro del hombre. Por eso es que en el Evangelio de Juan dice respecto de Jesús: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, recibir a Jesús es un acto de fe, y es precisamente la conversión, y es nada menos que un milagro. Recibir a Jesús es reconocer que esa palabra que ha sido sembrada, esas predicaciones o esos estudios o esos comentarios o esos consejos que incluso nos han dado nuestros padres o nuestros amigos o algún vecino, personas normales, personas de la sociedad
que no buscan ningún interés religioso en que nosotros formemos parte de su iglesia, no buscan ningún interés económico de que nosotros seamos adeptos a X o Y ministerio, sino que simplemente nos comunican el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Estas personas nos hablan de la palabra de Dios y esa palabra queda sembrada en nuestro corazón. Y cuando da fruto para salvación, da fruto de fe. Nosotros hemos venido a esa salvación por fe, por la fe en el Hijo de Dios. Esto es un milagro realmente y es el milagro más importante que el hombre pueda recibir. Aunque sabemos que durante los siglos que fue escrita la escritura hay personajes que tuvieron experiencias sobrenaturales. Por ejemplo, Isaías fue arrebatado al cielo también y allí vio el trono del Señor. Cuando el Señor pregunta ¿a quién enviaremos? Y sabemos que Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Arrebató a Elías, ya había desde el principio arrebatado o se había llevado a Enoc, por ejemplo, sin que Enoc muriera. Lo mismo con Elías. Pero también muestra experiencias más recientes, siempre sobrenaturales. Por ejemplo, a sus propios discípulos. Sabemos que después de que resucitó, Jesús, dice la Escritura, que se reveló, se manifestó ya resucitado, ya divino, digamos. Se manifestó a sus discípulos, a sus apóstoles, durante 40 días y fueron más o menos 500. La Escritura incluso da un número de personas a las cuales Jesús se manifestó ya resucitado. Luego asciende al cielo y comienza el trabajo apostólico, el trabajo de los apóstoles, el trabajo de los evangelistas y de los diferentes ministerios de los que habla el libro de los Hechos. Y comienza también la escritura de las epístolas que ahora contiene el Nuevo Testamento. El punto más importante, en mi opinión, es que la escritura, que increíblemente se ha editado tanto y se ha traducido tanto, y no creo que exista un número exacto de la cantidad de Biblias que hay en el mundo entero, en los diferentes idiomas. Ha de ser millones de ejemplares de la Biblia, pero la razón es sencillamente que el mundo conozca a Jesucristo, que el mundo entero, que cada persona reconozca que necesita de Jesucristo en su corazón. Y esta es la razón por la que hoy toco el tema central de la escritura, de la Biblia, que es la persona de Jesucristo. Yo mismo tuve la experiencia maravillosa de ver a Jesús en visión. Yo uno no pide las visiones. Originalmente la primera visión que yo tuve fue cuando era ateo, incluso en el 82, y platicando con una señorita de quien yo estaba enamorado en ese tiempo. Ella sí era cristiana, yo era ateo. El Señor me dio la primera visión y vi el borde del manto del Señor. Posteriormente, ya en estos últimos años, en el 2011, cuando tuve un problema sumamente serio de trabajo, mi jefe me hizo la guerra y al fin tuvo que terminar ese trabajo. Pero yo pasé un día de angustia, de zozobra, de depresión por el problema del trabajo. Y aunque ustedes no lo crean, Jesús me visitó. Yo he tenido el privilegio de ver en visión a Jesús. Ese día me visitó acá en la casa, y aunque lo crean, es una locura, porque la Escritura dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Yo tuve el privilegio de ver a Jesús aquí en mi casa. No pude verle las características del rostro, pero sí pude ver su cuerpo completo y sabía que era Jesús. No se puede explicar lo divino de su persona y lo divino de su ropa. Todo él era divino, es divino. Y realmente lo que creo firmemente es que ese nuevo nacimiento está esperando por muchos. Esa experiencia que es realmente el Evangelio, de conocer personalmente a Jesús, está esperando por muchos. No debe quedarse solo en la teoría, en la historia,
no solo debe quedarse la experiencia en la letra. No es solo el conocimiento de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús es, sino que ese conocimiento que la Escritura nos da debe traducirse en una experiencia personal. Esa experiencia es la que nos garantiza la salvación, nos garantiza el milagro que Dios quiere hacer en nosotros de engendrarnos como legítimos hijos suyos, la experiencia de perdonarnos porque venimos a Él humildes, reconociendo que hemos pecado, pedimos perdón y por supuesto Él nos perdona, y su perdón no es un documento, no es una palabra, sino su perdón es la persona misma de Jesucristo. Y al ocurrir este milagro vamos a sentir ese perdón, nuestra alma será limpia por la sangre divina de Jesucristo, vamos a tener, dice la Escritura, un sello que es el sello del Espíritu Santo que nos garantiza que somos genuinos hijos de Dios. Vamos a experimentar la paz, esa paz que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Una paz que definitivamente sobrepasa, también dice la Escritura, todo entendimiento. Es una paz realmente eterna que vamos a disfrutar a partir de que reconozcamos nuestra necesidad de Jesús, le entreguemos a Jesús nuestro corazón. Por eso en esta mañana yo quisiera hacer una oración, terminar esta pequeña meditación con una oración pidiéndole a Jesús que nos perdone, que entre en nuestra vida, que dé o que nos conceda ese milagro del nuevo nacimiento. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta mañana yo quiero hacer esta oración con las personas que me ven y solamente deben repetir: Señor, perdóname. Dios, tú sabes que necesito de tu presencia, sabes que necesito de Jesucristo. En esta mañana yo abro mi corazón a la persona de Jesucristo, entrego mi vida completa. Por favor, perdóname, límpiame con la sangre de Cristo, dame ese nuevo nacimiento, Señor, que es vital para mí. Regálame la vida eterna que tú ofreces en la persona de Jesucristo. Señor, también te pido que cada uno de los que me ven pueda recibir un toque de tu Espíritu Santo, pueda recibir un testimonio directo tuyo de que esa oración que hacen es una oración genuina y es una oración que tú oyes, es una oración que tú respondes con una acción tuya sobrenatural. Recibimos la presencia de tu Espíritu Santo, creemos que tu Espíritu Santo está en la tierra y es quien levanta a cada uno de los ministros, de los predicadores o los evangelistas, los maestros, para comunicar tu palabra. El único interés en esta obra, en esta predicación, es que conozcan el Evangelio, pero del Evangelio que se convierte en una experiencia viva, en una experiencia personal con Jesucristo. Señor, por favor, que cada uno pueda experimentar que esas palabras que están escritas en la Biblia pueden convertirse en una experiencia real, sobrenatural y divina para ellos, que se traduce en la vida eterna que tú nos ofreces a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.